hacer ahora, hacer un programa con Alejandro Rodríguez. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Te pusieron el micrófono ya? Estoy asombrado todo el desarrollo tecnológico que están teniendo aquí. Sí. ¿Viste todo el equipamiento moderno que tenés detrás tuyo? No, extraordinario. La mezcla de la tecnología con lo vintage está fabuloso. ¿De qué vamos a hablar, Alejandro? De lo que vos quieras. Total, cuando vengo acá nunca me pagan, así que... Uy, ya. Tuviste que hablar... Ahora, lo que quieras. Todos estos tres me van a pedir algo ahora. Sí. Está todo pago. No, un honor estar acá y podemos hablar de muchas cosas. Del tiempo que se viene en Argentina, lo que estamos viviendo como iglesia. Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta difícil. Porque nunca te la hice, porque como seguías yendo a Roma a visitar a tu amigo, no decíamos mucho de eso. Uh-huh. Pero Alejandro era amigo personal de Jorge Bergoglio, que de golpe se convirtió en el Papa Francisco. Eran amigos de verdad, de pasar tiempo en oración juntos. Y cuando lo nombraron Papa, qué sorpresa, esa tarde, lo fuiste a visitar casi un par de veces al año, ¿no? Por año. Sí. Contanos un poco de eso. No, había anécdotas muy graciosas, muy fuertes también. Había un grupo de oración que una vez me dijo, estábamos orando y Dios nos dio una visión, te veíamos a vos en el Vaticano predicándole el Evangelio al Papa. En ese momento era Benedicto el Papa. Una semana más tarde me encuentro con Bergoglio, que era cardenal, y le cuento lo de que me había dicho este grupo de oración. Él se sonrió y me dijo, bueno, si querés te arreglo una reunión con el Papa Benedicto, dice, y le evangelizás, qué buena falta le hace, ¿no? Había ese distanciamiento entre ellos. Así que cuando tiempo más tarde él fue elegido Papa, como al año, bueno, un día me llamó por teléfono, él venía muchas veces al Centro Nacional de Oración, ahora ya no podía venir más, tenía que ir a verlo yo. Así que a partir de ahí nos comenzamos a encontrar como, 16, 17 veces ahí en Roma, unas 2 veces por año. A pesar de que teníamos miradas en algunos aspectos muy diferentes, pero un hombre con una autocrítica muy profunda y la verdad, a pesar de las diferencias que teníamos, una amistad. Lo sentí. Cuando él se murió, lo sentí. Sentí la partida de un amigo porque habíamos hablado sobre la muerte varias veces. Y él decía, bueno, yo estoy listo para ir a la casa del Padre. Él siempre habló de su experiencia con un nuevo nacimiento, pero obviamente había algunos puntos que... toda la cuestión que a veces nosotros hablamos de la idolatría y todo eso, ese era el menor de los problemas o la menor de las diferencias. Pero pudimos construir una amistad muy bonita, un hombre muy sincero, muy honesto. Cuando yo le marcaba algo que veía que estaba mal, me decía, sí, es verdad, y no solo esto, tenemos también este problema y este problema. Así que bueno. ¿Y la última vez que lo viste cuándo fue? No, fue como 10 meses antes de su muerte. Uh-huh. Sí. Nos escribíamos siempre y a veces hablábamos por teléfono, pero sí. Una tristeza. Sí. A ver, Alejandro es una de las personas más creativas, audaces de que yo conozco. Le cuento una. Me llama, yo era presidente del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, me llama, dice, Juan Pablo, dice, tenés que firmar unos papeles porque vamos a hacer una reunión de oración en la Plaza de Mayo de 24, un día completo de oración, 24 horas. Y le digo, ¿yo qué tengo que ver? Dice, es que vos sos el presidente del Consejo de Pastores, tenés que firmar. Y fui a firmar a lo que es el Jardín Botánico. Ajá. Espacio público. Espacio público, sí. Que tuve que comprometerme que no íbamos a pisar los canteros
pero todos los actos, manifestaciones, pisan todo, pero tuve que firmar que no íbamos a pisar los canteros, bueno, una pavada. Y se hizo esa reunión. 24 horas hubo, durante las 24 horas, grupos de oración en la Plaza de Mayo. Y tuve el privilegio que me dio Alejandro de hacer la última oración. Pusimos el aparatito ese parlante frente a la Casa Rosada, y cuando empecé a orar se empezaron a abrir las ventanas de la Casa Rosada. Era época de la Rúa. Claro. Estábamos allí en medio de la plaza a las 12 de la noche y Alejandro me dice: quiero tener una oficina enfrente de la Plaza de Mayo. Yo pensé, este tipo está loco, algo le pasa, porque acá es la catedral, difícil que le den una oficina en la catedral. El Cabildo. El Cabildo no creo. La Casa Rosada, Ministerio de Economía, Banco Nación. El Banco Nación, no queda nada. Consiguió en el lugar más increíble, y era el edificio de la... Contiguo, el Sí. edificio del arzobispado, pegado a la catedral. Y yo le digo, ¿cómo te van a...? Pero saben que es un grupo evangélico que va a orar. Dice, sí, ¿y qué te contestaron? No, que estaba bien, que no tenían ningún problema. Yo no sé si era que estaban necesitados de dinero para alquilarlo o realmente tenían una mirada de apertura. Y fue ahí que en uno de esos días vino a conocer, a visitar el cardenal Bergoglio. Claro, estaba en el primer piso. Era el segundo y nosotros en el cuarto. En el cuarto, sí, sí. Sí, y así comenzó. Así comenzó la relación. Alejandro, ¿qué locura tenés en mente ahora, Alejandro? No, muchas cosas. Bueno, otra vez este año vamos a reeditar desde Asiera el Día Nacional de Evangelización, que va a ser el 20 de diciembre. El año pasado tuvimos cerca de 4.000 mesas de oración en 398 ciudades. Creemos que fueron más, porque no todas se registraron. Y la expectativa este año, otra vez tuvimos la generosidad de Canal Luz para transmitir. Sí. Teníamos 39 corresponsales, era espectacular. La verdad, hablaban los corresponsales desde La Quiaca, desde Ushuaia, desde lo que estaba pasando en vivo con esas mesas de oración. Sí. Así que bueno, esta es una de las cosas que siguen en camino, y queremos extenderlo a otros países también que puedan plegarse a este día de la Iglesia en las calles, el Día Nacional de Evangelización, por un lado, ¿no? ¿Cuándo va a ser? 20 de diciembre. Siempre 20. es el sábado anterior A Navidad. a Navidad. Uh-huh. Siempre es el sábado anterior a Navidad. Pero bueno, siempre ahora el Centro Nacional de Oración está frente al Congreso, y justamente hoy fue el examen para el defensor de niños y niñas y adolescentes. Es una comisión bicameral, 225 postulantes se registraron, de los cuales hay 18 que son de la comunidad de iglesias evangélicas. Esto es histórico, porque hasta ahora, cuando fue con la doctora Graham, que había funcionado, que era muy inclinada al pensamiento de pañuelo verde, digamos, fue muy difícil. Y en ese momento hubo un hashtag nomás que se hacía para tener otro tipo de persona en un rol tan clave como la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes. Uh-huh. Y ahora hay una movilización muy grande. Hoy a la mañana dieron examen ocupando las 257 bancas de la Cámara de Diputados, muchos de nuestros hermanos y hermanas, y eso el 8 de agosto se da una primera evaluación, y creo que unos días más tarde ya se elige definitivamente, se elige quién va a ser el defensor, que es un rol tan clave. Hoy lo inauguró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, inauguró el examen para todos los postulantes. Así que es la Iglesia del Señor metiéndose en todos los ámbitos, ¿no? Especialmente en un ámbito tan delicado que tiene que ver con poder defender los derechos de los niños e incluso de los no nacidos, ¿no? Uh-huh. Y
también reuniéndonos siempre con gente del ámbito gubernamental, predicando con la primera intención de predicarles el Evangelio, y luego todo lo que es la tarea de misiones desde Jucum, todo lo que seguimos haciendo, abriendo obras en todos los continentes, ¿no? En cada continente, en África, en Asia. Así que este es un tiempo muy, muy, muy especial, lo que estamos viviendo, tiempos de mayor exposición como iglesia argentina y latinoamericana, y siempre que haya mucha exposición va a haber también persecución. Y también aún como iglesia nuestras debilidades, errores, fallas, pecados van a quedar cada vez más expuestos. Por eso también el llamado siempre a la integridad, a la transparencia. No estamos para levantar un poder institucional evangélico, estamos para poder permear, ser la levadura que leuda la masa en medio de cada sociedad donde la iglesia existe, donde la iglesia se mueve. Y ahora encima con elecciones que vienen. Claro, justamente te iba a hablar de eso. En pocos días más, y esto lo digo porque hay mucha audiencia del programa que está fuera de la Argentina, pero vamos a entrar en un periodo electoral, no de puestos ejecutivos, sino de puestos legislativos. Y vos siempre, siempre, desde hace muchos años, estás empujando la idea de que haya una mayor participación de evangélicos en el área de la política, ¿no? ¿Hay candidatos evangélicos para esta próxima elección? Sí, hay cada vez más, especialmente en lo que es concejales, hay una mayor conciencia del pueblo de Dios, no de politizar la iglesia, sino que el ámbito gubernamental es también un campo de misión. Uh-huh. ¿No? Tenemos una responsabilidad de presentar el reino de Dios, los valores del reino de Dios, los principios de la palabra de Dios en todo ámbito gubernamental. Entonces algunos lo hacemos desde afuera, predicamos el Evangelio, mostramos lo que dicen los principios bíblicos, y otros lo hacen desde adentro, ¿no? De una concejalía, de consejeros escolares, a nivel municipal, provincial, nacional, y esto es muy, muy interesante, el interés que se ha despertado hace ya es un crecimiento exponencial. Uh-huh. Yo no sabría decirte en este momento cuántos cristianos evangélicos están candidateándose, pero el movimiento que hay de iniciativas, diferentes ministerios, lo que está haciendo tu hermano también con Parlamento y Fe es algo extraordinario. Yo estuve ahora en el evento en Paraguay. Ahora yo me estoy yendo con algunas invitaciones, estoy yendo a Ruanda, estoy yendo a Uganda, también a Burundi, que está al lado de Ruanda, para los que no lo ubican, y ver también lo que Dios está haciendo en África, aunque aquí en Latinoamérica hay otro nivel de madurez. No creo que estamos en otra etapa, pero... ¿Mayor madurez? Yo creo que sí, por una cuestión también... hay un poco más de enseñanza dentro del pueblo de Dios sobre los principios bíblicos. Ajá. No es solamente una cuestión... En África hay más número de evangélicos que acá tenemos un promedio de un 23-24% en Latinoamérica. Allí los niveles son de 35% para arriba. Siempre en el África subsahariana, lo que se conocía como África Negra. Pero es un pueblo más joven, tiene menos generaciones de creyentes que nosotros. Entonces no hay mucha trayectoria cristiana, no hay mucho trasfondo. La mayoría son creyentes de primera y segunda generación. Acá ya estamos, sí tenemos primera, tenemos segunda, tenemos tercera y excepcionalmente algunos de cuarta y quinta generación. Entonces hay más influencia de la familia cristiana, más influencia de la trayectoria de la pastoral. Entonces eso nos ayuda, contribuye a tener como parámetros estándares más altos. Sí. Bueno, estamos hablando de muchas cosas simultáneamente. El teléfono, todo el mundo lo sabe, 11-2777-0000,
Y para los televidentes de fuera de la Argentina, más 549 y el número 1127770000. Mi invitado en esta noche es Alejandro Rodríguez, el director de Jucum aquí en la Argentina. Cuando decimos Jucum en la Argentina, pensamos que se circunscribe la tarea de Jucum en la Argentina, solamente en la Argentina, y no es así. Ahora le voy a preguntar que nos cuente un poco de las misiones de Jucum en todo el mundo. Lo primero que te tengo que preguntar es que le digas a la audiencia qué es Jucum. Bueno, Juventud con una Misión, para los que no conocen todavía, es un movimiento, sí, que está misionero, esencialmente, presente en 188 países, tiene una fuerte raigambre nacional, aunque es internacional porque está en todo el mundo, pero en su liderazgo, en sus finanzas, en sus decisiones, es un movimiento nacional, de alcance global. Entonces, siempre la idea es movilizar desde los jóvenes, pero no solamente jóvenes, pero no podemos dejar fuera a los jóvenes de todo lo que es la movilización misionera, la transformación de una nación. Uh-huh. Entonces, parte de lo que estamos haciendo aquí, viendo estas 7 esferas de la sociedad, que son la educación, la ciencia, la tecnología, las artes, la comunicación, la política, el comercio, la industria, queremos enviar y estamos en ese proceso de entrenar misioneros que van a Morondongo, Curuntungo, donde vayan, pero con una visión de reino, con una visión no solamente de plantar iglesias, lo cual es absolutamente loable, sino también influenciar con la visión del reino de Dios en todos los ámbitos de la sociedad. Porque tener mucha institución evangélica en un país no es garantía de transformación espiritual. Entonces es importante que la visión de un misionero sea una visión holística, una visión integral, una visión completa. Entonces eso es lo que estamos haciendo con equipos misioneros que entrenamos, discipulamos aquí por varios años, sí, y luego los enviamos, si tienen un llamado, a los países, a la región del mundo donde lo tengan, ¿no? Vos estás trabajando en Jucum de hace más de 30 años. 36. 36. Sí. Tengo una foto, yo tocando el piano, un piano de cola, y vos apoyado en el piano cantando en Corea en el año 95, hace 30 años. ¿Vos podés creer eso? Rikowe, ¿no fue? Sí. El evento... Sí. Sí. Esa fue mi primera vez en Corea. Sí. Sí. ¿Cambió la visión? ¿Cambió la perspectiva? Porque ahora estás haciendo mucho énfasis en lo holístico, es decir, no simplemente ir y predicar el evangelio, sino un poco más que eso. Y no solamente como misioneros tradicionales de ir a plantar una iglesia, sino como trabajadores, obreros. Sí, yo creo que el Señor fue ampliando la visión, ¿no? No fue un reemplazo, sino una expansión. Hay ministerios para diferentes dones, para diferentes personas. Entonces está la persona que va a lo más lejano, a lo más pobre, a lo más sufrido, a la aldea, al pueblito, y está ahí traduciendo la Biblia. Gloria a Dios, son héroes, ¿no? Está el que planta una iglesia y que acompaña a esa iglesita desde la cuna hasta el cajón. Están los que hacen un impacto que dura una semana y abre las puertas en el mundo espiritual para que otros puedan establecer algo. Entonces hay como ser los corredores, ¿no? Está el maratonista y el velocista. Los dos corren, pero uno hace énfasis en la fuerza, el que hace 100, 200, 400 metros, y otro en la resistencia. Son entrenamientos diferentes, son corredores, pero al mismo tiempo tienen tareas diferentes. Y eso nos da la pauta de la diversidad. La pandemia nos abrió un escenario luego a través de la tecnología. Bendito sea el creador de Zoom, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Entonces, también entendemos que parte de los llamados parte del llamado misionero no está solamente ligado a un lugar geográfico, sino a los dones, al llamado
que Dios pone sobre cada uno. Entonces, si yo pongo a un artista, le digo, mira, vos tenés que sí o sí ir a plantar una iglesia en Morondongo, lo voy a matar. Claro. Porque sus dones son diferentes, su llamado es diferente. Entonces, creo que lo que el Señor está haciendo, nos está abriendo el panorama para que todos tengan espacio, todos tengan lugar, los de largo plazo, los de corto plazo, los más jóvenes, los más viejitos, jubilados con una misión, camioneros, los que entran a grupos afines, determinados para alcanzar ese grupo, a los políticos de Uganda, a los millones. Vos imagínate que uno piensa en India y uno piensa en gente pobre, o en las zonas de la prostitución, los abandonados, la casta más baja, sí. Pero India tiene uno de los grupos menos alcanzados del Evangelio, son los poderosos, son los millonarios. Es, como te dije en alguna oportunidad, la industria cinematográfica más grande del mundo está en India. Bollywood es mucho más grande que Hollywood. Entonces parece que nadie piensa en ese tipo de personas que son grupos afines, ¿no? Que son grupos determinados que no han sido alcanzados por el Evangelio. Eso si lo trasladás acá, porque Dios es un Dios simultáneo, es acá y allá, con este y con aquel, de una manera y de la otra. Cuando lo trasladás acá, que según el CONICET creo que ya quedó antiguo el número del 15.9, ¿no? Sí, sí. Creo que estamos cercanos quizás al 20, probablemente. La última vez que vino el director, Marinacci, me dijo 15%. Sí. Cuando terminó el programa, nos paramos y me dice, Juan Pablo me dice, ya está dando 18. Te estoy hablando del año 2019. Claro, sí, sí. O sea, podemos hablar de un 20%, ¿no? Ahora, pero vos imagínate el 20%. Trasladalo eso hoy a la Cámara de Diputados, que son 257, tendríamos que tener 50 diputados nacionales evangélicos. Sí. Y tenemos 4, 5, algunos que se ha bautizado ahora hace poquito, 6. O sea, que realmente es un grupo no alcanzado. Sí. Lo mismo con los artistas. Estamos viendo un progreso muy grande de muchos deportistas encontrándose con Jesús. Así que la mirada del campo misionero también no solamente es ver el lugar como campo misionero, sino que ellos, los que son campo misionero, se constituyan rápidamente en fuerza misionera, que fue parte del error histórico que tuvimos en algunos de nuestros países, que los misioneros que venían nos vieron siempre, forever and ever, como campo de misión y no como el potencial de ser misioneros. Por eso Comiván en San Pablo, 87, nos ayudó para hacer un clic, no solamente un campo de misión, sino ahora una fuerza misionera. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Te quería preguntar, vino el miércoles Luis Quinelli, uh-huh, y mencionó él que un estudio daba que la generación Z, es decir, los menores de 30 años, es una generación que está abierta a lo espiritual. Sí. Otros piensan que los jóvenes están todos perdidos y que no les interesa las cosas espirituales y menos las misiones. Vos ya tenés una historia. ¿Qué creí que me iba a preguntar la edad? Vos tenés una historia ya, ¿no? 36 años dirigiendo una entidad. O sea que hace, digamos, 30 años había un muchacho de 20 años que quería ser misionero, hoy tiene 50. Claro. Pero la pregunta es, ¿hay de 20 que quieren ser? Hay. Mira, justo hoy estaba viendo una socióloga en un reportaje en televisión y decía, de recursos humanos, creo que era especialista, y decía que los jóvenes hoy que buscan trabajo no se quedan ni siquiera 2 años en su empleo, y no necesariamente por una cuestión económica, sino por aburrimiento. Quieren cambiar de actividad. Sí. Entonces eso es notorio, especialmente en lo que se considera el mundo occidental. Sí. No es en todo el mundo no. igual. Lo mismo pasa con esta generación Z. Una socióloga española le llamó, hace 10, 12 años atrás, le llamó la generación de cristal, por su poca tolerancia a la frustración, el desmoronamiento ante el fracaso, que fueron criados como vos sos único, sos especial, y después salieron a la vida y se comieron 3, 4 cachetazos. Y lo que sucede es que
los tiempos, antes un misionero iba por toda la vida, con boleto de ida. Ahora dice, bueno, voy por 2 años y veo, a ver qué pasa. No firma contrato, es como una suscripción, no un contrato. El contrato te obliga a la suscripción, hoy la tenés, mañana... Sí, la borras, sí. Es una generación más de suscripción y menos de contrato. Tienen más sensibilidad espiritual, son más sensibles también, más abiertos, más transparentes, quieren una experiencia espiritual, y no estoy englobando a todos, hablo de una línea, de un curso. Quieren experiencia espiritual, pero no siempre con compromiso moral. Entonces tienen esta fluidez, para llamarlo de alguna manera, de poder estar en un culto de adoración y después no tener un gran problema de conciencia con mirar pornografía. Entonces es como tengo esta libertad y al pecado ya le comenzamos a llamar errores. Entonces hay hasta una canción nuestra cristiana que dice errores, multitud de errores. Tendría que decir multitud de pecados. Entonces los errores todos los podemos cometer, somos más flexibles. Ahora, los pecados es otra cosa. Entonces hay una tendencia, hay una respuesta más sensible, hay corazones más abiertos, hay menos hipocresía en el sentido de no querer vender. Te lo pueden decir, sí, hoy me fui y me acosté con fulano y estuve, gloria a Dios, aleluya. Lo hacen más estirado, ¿no? Viene un poco esto de la posverdad. La verdad no me interesa tanto. La verdad que no me interesa. Es el relato, es el cuento, Dios ya no es lo que es, Dios dice que es, sino lo que a mí me parece. La autopercepción y la percepción del mundo que yo tengo de los demás parece mucho más importante que la verdad. Entonces, hoy hay una tensión entre, antes era sobre sagrado y secular, no hagas esto porque Cristo viene pronto, no vayas a la universidad, esta tensión, ahora eso fue desapareciendo. Por supuesto que tenemos la esperanza y la convicción de que Cristo viene pronto, pero ahora la tensión es entre verdad y amor. Entonces rebajamos un poco la verdad porque hay que amar a todos. Y para Dios no hay una tensión, es toda la verdad envuelta en todo el amor y ungida por el Espíritu Santo. Entonces hay esta tensión hoy entre, bueno, hay que amar a todos y aceptamos, no tenemos que discriminar, y esto se está metiendo. Por eso comienza hoy ya no la persecución de países comunistas o islamistas radicales, sino la persecución de Occidente, que tiene que ver, mensaje de odio, y te marcan, y esto viene creciendo. Y en Europa, especialmente en la Europa no latina, la Europa del centro norte, cada vez es más fuerte. La nueva persecución que se viene. Entonces yo tengo mucha esperanza porque hay una respuesta más sensible. Y como el mundo se achicó, se hizo más accesible, hoy para un chico de 20 años pensar ir de misionero, aunque sea por 2 años, a Tongo, no es antes era todo un mundo, ahora se hizo más fácil, más accesible. Aún los boletos de avión son más económicos que de lo que eran hace 20 años, y llegas más rápido. Entonces todos se hacen más accesible. Es una plataforma de lanzamiento para una mayor movilización de esta generación. Creo sí que no hay que bajar la vara en cuanto a como decía un pastor amigo, que la gente se le quejaba diciendo Dios pide mucho, y Dios no pide mucho, pide todo, y de ahí tenemos que partir. Interesante comentario de Alejandro sobre las distintas generaciones de la iglesia en Latinoamérica. Quería preguntarle cómo ve a esta misma iglesia en cuanto al llamado de hacer discípulos. Muy buen programa. Oscar de Rosario nos manda este mensaje. Hay una diferencia entre entrenamiento y discipulado. El entrenamiento, yo no necesito amarte, involucrarte, te doy herramientas, ¿no? Esto se hace método, sistema, esto se hace tac, 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 y vos lo ves, yo te doy un método, un sistema, y vos lo aplicás, lo replicás, lo llevas adelante, next, próximo, que pasa el que sigue. Yo no necesito involucrarme en entrenamiento, te doy, y es muy importante.
porque te capacita, Sí, te sí. instruye. El discipulado es otra historia. Los padres instruyen a sus hijos, los entrenan, así se lava los dientes, así se hace la cama, así se barre, lo entrenan. Pero hay otro aspecto que es el discipulado, que tiene que ver con el ejemplo, tiene que ver con el amor. No podés discipular si no amás. Y en el amar al otro te hace sentir vulnerable. La gente que más te ha herido en la vida es la gente en quien más confiabas, y a mí también, donde uno jamás esperaba una traición, jamás esperaba un rechazo. Entonces, el discipulado está basado en el amor. Yo me intereso por tu vida, no solamente por un paquete de enseñanza. Entonces creo que estamos viviendo también en un tiempo de mucha orfandad espiritual. En algunos estados de Brasil, no me acuerdo ahora, Rondônia, bueno, no me acuerdo de los otros dos, 1 de cada 3 niños que nacen nunca va a saber quién es su papá. 1 de cada 3 nunca van a saber quién es su papá. Entonces hay un sentido de orfandad. Vos vas a administrar una cárcel y comenzás a hablar y los chicos dicen, me quedan 4 años, me quedan 3 años, robo a mano armada, y le decís de dónde comenzó tu conflicto, y a los 2 minutos dice, mi viejo. Mi viejo era chorro, mi viejo le pegaba a mi mamá, mi viejo esto, mi viejo lo otro. A los 5 minutos sale un conflicto no resuelto especialmente con su papá. Entonces, el discipulado tiene que ver con una cuestión de yo quiero lo mejor para tu vida. Quiero, a través de la palabra de Dios, te ayudo a acercarte más a Dios. Pero hay una cuestión de amor profundo. Pablo, el apóstol Pablo, hoy le diríamos un líder controlador, se metía y opinaba y hablaba de todos los temas, de educación, de sexualidad, de familia, de economía, de trabajo. Pero el tipo tenía un amor. Estaba marcado por el amor a esos. Siento todavía por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea. Entonces, para mí, por ahí pasa la diferencia. Las dos cosas son complementarias. Están poniendo los chicos de la técnica este QR. Pónganlo otra vez. Hoy, mira, no había visto la puerta. Recién la veo por ahí. ¿La viste por ahí? ¿Qué es esto? No, esto es lo que te decía el Día Nacional de Evangelización. Ya desde ayer abrimos el QR, así que si los que están mirando ahora quieren, ahí tienen toda la información, la registración de cómo involucrarse con sus iglesias, las mesas o las marchas o los diferentes eventos que hagan ese día. Queremos mostrarlos en la programación de Canal Luz ese día. Bueno, y lo que te decía, de 400 ciudades, sí. 4.000 mesas, así que... a ver, le digo a la audiencia, no necesariamente todo el mundo sabe usar esto. Usted tiene que ir con su celular y sacarle una foto. Ahí está. O poner la máquina de foto, el celular va a leer eso y le va a abrir toda la información que nos estaba mencionando Alejandro. Porque... esto es muy interesante, es una herramienta valiosísima, pero hay que explicarla porque no todo el mundo... No, yo tampoco, a mí me la explican. No, porque ahora vas a un restaurante y la carta... El menú. No, dice en el celular. No, yo quiero la carta, yo quiero el papel. Sí. No, y estamos, aún con esta generación, yo veo... esta generación quiere servir con los dones que tiene y no con aquello que le marcan. Entonces quiere ser relevante, pero alinearse. Alguno dice, bueno, esta es mi vocación, mi gusto, pero tiene que ver con aquello que Dios puso en sus corazones. Entonces yo veo a algunos de estos jóvenes con una gracia para la docencia, para la administración, otra vez para organización de eventos. Entonces, como dije antes, vos ponés a este tiene toda la adrenalina para un festival, una conferencia, un evento de corto plazo que tiene principio, desarrollo y fin. Lo metés para una tarea de largo plazo y lo fundiste. Entonces, y después tenés al otro, el que tiene todo el proceso, la paciencia, el acompañamiento, tiene la perseverancia, y cada uno tiene que aprender a funcionar en sus dones, que tiene que ver con el llamado que Dios puso sobre su vida, ¿no? Sí, a los adultos nos cuesta entender esta manera de ser tan
estricto, ¿no? Porque nos criamos haciendo de todo. Claro. Y yo me crié en la iglesia, yo que a los 13, 14 años ya era maestro de escuela dominical. Sí. De los nenes de 6, 7 años, obviamente. Y empecé a hacer un montón de cosas, no había tanta especialización. Entonces cuando vienen y vos decís, no, solamente sabe hacer esto, que aprenda a hacer lo demás. Eso en las escuelas que tenemos de Jucum, Sí. que son internados, ¿no? Tratamos de modelar eso. Tenés que aprender de todo. Tenés que aprender a servir en todo. Y es bueno aprender a servir a veces la visión de otros primero, para que luego otros te apoyen en la visión que Dios te dé a vos. Claro. Pero es un desafío. Sí. Es un desafío porque la urgencia del microondas, que sea todo ya, rápido, quiero la santidad ya y ahora y rápido, quiero la obra de Dios rápido, quiero la transformación rápido, quiero todo ya ahora, ¿no? Y que me guste, y que no quiero sufrir. Por eso algunos grupos le pusieron muy acertadamente "pare de sufrir", porque eso es más que atractivo. No queremos sufrir. No. Y la pasión, como es el origen de la palabra, la pasión está ligada al sufrimiento. Pero cuando hay pasión, todo sacrificio se transforma en privilegio. Cuando algo te apasiona, yo una vez te comenté, creo que estaba el concierto, el recital de Coldplay en el estadio de Vélez, y estaba lleno en la calle de chicos una semana antes, en la campe, locos, acá le hacemos el aguante porque queremos estar al lado del escenario. Y había frío, llovía y se la bancaban, porque el beneficio, la gloria, justificaba el sufrimiento. Eso es pasión. Los 55.000 argentinos que no tenían un mango, muchos no tenían un mango por la mitad, que fueron a Qatar y se endeudaron hasta con lo que no tenían, pasión. Después uno le puede decir locura, lo que quieras, ¿no? Pero cuando algo te apasiona, el sacrificio que uno hace se transforma en un privilegio. ¿Cómo le medís la pasión? La pasión la medís porque vos estás dispuesto a poner todo lo que tenés, a dejar de lado tu descanso, tu esfuerzo, tu plata, todo por un bien más alto, una gloria mayor. Entonces, lo que tiene es que mucha gente pone la pasión en el lugar equivocado. Y donde primero tenemos que poner nuestra pasión es en el Señor. Señor, yo quiero ser todo lo que vos quieras que yo sea para hacer todo lo que vos quieras que yo haga. Imagínate los cielos abriéndose y diciendo, este es mi hijo Juan Pablo, que me llena de contentamiento. Después de eso no necesitas más nada. La pasión que despierta la pasión por Jesús. Y eso a mí me cambió toda la perspectiva. ¿Te puedo contar algo? ¿Alguna intimidad? Estamos en vos y yo solos. Bueno, después tengo otra cosa. Sos buen psicólogo, me ayudas a hacer catarsis. Un día estaba en una conferencia de pastores. A lo largo de los años uno se va acostumbrando a que te reciban con cariño, viste, que te traten bien, Sí. que te honren, bueno, todo muy bien, menos esa fue la excepción. Y yo me sentí fuera de lugar, me quería ir. ¿Para qué vine? ¿Para qué me invitaron? O sea, y me enojé con el organizador, yo adentro mío me enojé. Y entonces estaba en esa lucha, no se dio cuenta, pobre, está con muchos problemas. No, sí, a propósito lo está haciendo. O sea, que lo perdonaba, sí, y que lo quería cogotar, ¿no? Y la verdad que estaba bastante decepcionado, para hacer corta la historia. Y yo me sentía mal. Estaba en otra ciudad, me quería volver, mal, frustrado, enojado con esta persona. Y de repente me suena el celular. ¿Quién me llamaba? El Papa Francisco. Ni me acuerdo para qué era. Pero terminó la comunicación y algo mágico me sucedió. Me olvidé del problema. Estaba con una alegría. Lo perdoné en 5 segundos a este pastor, hasta le hice un cheque y le di una ofrenda. Y ahí comenzó mi problema con el Espíritu Santo. Y el Señor me habló. Y me dijo, porque alguien importante te llamó, pudiste perdonar, poner la otra mejilla, caminar la otra milla,
porque te sentiste valorado por alguien. Yo soy tu Dios, mucho más importante que un papa. Templo del esposo, templo del Espíritu Santo. Quiero hablarte todos los días. Quiero tener esa relación con... Te acepto, te amo, pero parece que para vos, Alejandro, mi presencia no es suficiente. Que necesitas la aceptación de acá. Entonces cuando vos vivís algo ahí, te despierta una pasión. Y digo, Señor, ¿qué es? La injusticia, el rechazo, el abandono, lo que fuera. Nada. Pueden caer las piedras como contra Esteban, pero si el cielo se abre y está la gloria, el rostro nuestro va a ser como el de un ángel. Entonces, creo que en un encuentro con Dios, que a veces son cachetazos, como el que te cuento, porque para mí el gran problema fue lo que Dios me habló al corazón después, que para mí su amor, su aceptación, su presencia no era suficiente. Entonces, para mí eso trajo un giro muy importante. Lo más importante es agradarle a Él, responder a las expectativas que Él tiene de nosotros. Te impresionó mucho eso, Alejandro, porque es la segunda o tercera vez que me lo contás. Te lo conté, ¿no? Sí. Y me imagino la situación, ¿no? Pero creo que acá no te lo conté. No, en privado. Sí, en privado, sí. Y acá seguimos en privado. Sí, no ve nadie. A veces los que llegamos a un cierto lugar, fuego de artificio, estamos acostumbrados a la... ¿Qué tal, pastor? Al aprecio. Te sientes hacia aquí, un cafecito, ¿viste? Entonces, cuando no lo tenés... Che, acá no me trajeron café. No. No, porque yo conocía la historia. Sí, nada. Y entonces uno está esperando. ¿Y qué tiene que esperar? En Cristo, cantamos recién con Jorge. Ay, hermoso, llegué al final. En Cristo tengo todo. No hay nada que me falte. Sí. Las cosas más sencillas tienen sabor por Él. Sí. Nos cuesta, sí. Pero somos... Sí, y eso se traslada a querer entender al Señor, mirar con los ojos de Dios las situaciones hasta personales, familiares, ministeriales y nacionales o globales, ¿no? O sea, Señor, ¿cuál es tu mirada de Argentina ahora que vamos a entrar en una nueva elección? ¿Qué es lo que querés hacer con nuestro país? Y la verdad que eso... Yo estoy muy preocupado, Alejandro, y el otro día tuve un párrafo, estoy muy molesto por la violencia verbal que está habiendo. Sí. Y nosotros somos llamados a ser agentes de reconciliación y a ser parte del proceso de sanidad, no de enfermedad. Entonces, yo sé que vos tenés diálogo con jueces, legisladores del Congreso Nacional. ¿Cómo se lee esto que se está viviendo? Tanta beligerancia. Déjame que lo abra un poquito más. Estoy pensando si te tengo que contar, porque estamos los dos solos, sí. Si te tengo que contar o no lo que tengo. Hace 2 años y poquito atrás, no me acuerdo bien el momento, estábamos orando sobre cómo era la Argentina que Dios quería, o qué tipo de gobierno, venían las elecciones. Y estábamos orando. Ahora, antes de eso digo, todos nosotros, los pastores, hablando de pastores y líderes, y aún los que no son pastores, todos tenemos nuestro corazoncito en algún lugar, ¿no? Más peronista, más radical, más del PRO, más ahora Libertad Avanza, más de lo que fuera. Sí. Por a veces por la influencia de la familia, por el contexto, por
por lo que fuera. Todos tenemos un corazoncito alineado, inclinado, algunos lo tienen sumergido, en cuanto a una preferencia política. ¿Qué es lo que Dios nos llama a personas como vos, como yo, y pastores, líderes? Podemos tener nuestra preferencia personal, pero más allá de eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé su mirada, que a veces coincide y a veces no coincide con la nuestra. Nos pasó en una elección que el Señor me puso en el corazón que el próximo presidente iba a ser fulano de tal, y yo no quería saber nada porque nada, y ganó ese candidato en otro país. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Yo no entendí. Ahora, el Señor en oración nos puso que ese iba a ser el próximo presidente de ese país, que era totalmente el contrario a mi preferencia personal. Entonces, uno tiene que aprender cómo a separar lo personal y ahora entro en el tema. Entonces, estábamos orando, Señor, ¿quién vos querés que sea el próximo presidente? Y el Señor nos trajo una palabra en oración, en mucha oración. El próximo rey, digamos, va a ser Jehú. Jehú. Ahora, Jehú, yo no soy un experto en geología. Tuve que entrar a un poquito ahí, por encima, sabía de Jehú, pero no tanto. Ahora, si usted hace un pequeño estudio bíblico de Jehú, no va a ser muy difícil asociarlo con el presidente que tenemos hoy. Jehú era un hombre violento. No era del linaje real, era un capitán, no era hijo de un rey, no venía, hoy diríamos, de la política. Fue por instrucción de Dios al profeta Elías, que al final no lo ungió él, fue un siervo de Eliseo, pero Dios le dice a Elías, ungí a Jehú como futuro rey de Israel. Jehú hizo reformas muy fuertes. Dice la Biblia que cuando venía cabalgando, dije, ese es Jehú el que viene, porque cabalga como un loco. Cuando vi toda la descripción, se enfrenta al sistema Jezabel, y bueno, etcétera, 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 etcétera. Y yo dije, ay. No tenía que tener mucho discernimiento, mucha revelación de a quién se parecía. Entonces digo, bueno, ahora, obviamente que no queremos la agresión, no estamos, todo lo que ya sabemos y decimos, digo, Señor, llegó el debate presidencial. Te estoy haciendo la historia corta. Quizás a alguno le moleste, pero no puedo negar porque yo lo separo de mi preferencia personal. Llega el debate. Marta, mi esposa, y yo sentados en la cama mirando el debate. Y el otro candidato estaba ganando, tenía mucho más experiencia, lo estaba limpiando a Milei. Sí, le ganó. Le ganó. Y en un momento yo dije, sí, bueno, no le veo, aparte estaba todo empapelado, provincia de Buenos Aires, todo con el otro candidato, con Massa. Digo, bueno, nos habremos equivocado, qué sé yo, habremos interpretado mal. Y de repente pasa lo del Banco Central, lo de que era becario, que una pasantía en el Banco Central. Y le dicen, decile a la gente por qué te echaron. Y Milei dice, bueno, no es que me echaron, yo era muy joven y los jóvenes también cometen errores. Vos sabés que, y esto a mí me sorprendió, ni lo pensé, fue una reacción espiritual. Y le digo a Marta, ganó Milei. Y después lo pensé, ganó Milei. 3 veces se lo dije, ganó Milei. Y después dije, ¿qué estoy diciendo? Me llamó la atención. Esa noche los analistas dijeron que había ganado Massa, era más suelto. Sí. Al otro día, al mediodía, se dio vuelta la opinión pública, comenzaron a recibir opinión diciendo que el ganador había sido Milei. Ahora, yo no estoy apoyando este gobierno, estoy haciendo una descripción de los hechos de lo que sucedió, nada más. Esto se lo dije a él.
nosotros tenemos un contacto no presencial, pero casi diario. Y se lo grabé. Y le dije, yo hay cosas que no estoy, bueno, estoy de acuerdo. Y él se ofendió conmigo, hasta ahí puedo decir, en un momento, por cosas que yo le dije de las que vos me mencionás. Pero el diálogo fue creciendo y yo le fui dando aquello que Dios ponía en mi corazón. Entonces, más allá de mi preferencia personal, hay muchas cosas que a mí no me gustan, que yo quisiera que fueran diferentes. Pero esto fue lo que a mí me pasó, es testimonial, no testimonial de candidatura, es un testimonio personal, sí. De que algo que recibí asociado, que yo no tenía ninguna preferencia, sino que vino esto de Jehú iba a ser el próximo rey de Israel. ¿Y qué tendremos que hacer? Porque bueno, queremos que se mantengan todos los periodos democráticos. Este gobierno, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, le quedan 2 años. Uh-huh. Independientemente de la gestión y de la capacidad que tengan en manejar la agenda, es un mal ejemplo para la ciudadanía el ofender al que piensa diferente. Bueno. Es cierto. Repito lo que algunos comentaristas han dicho. Había un desgaste muy grande. La gente lo votó de esa manera. Sí. Lo que habría que preguntarse es por qué la gente votó a alguien que dijo vamos a sufrir, la vamos a pasar mal, que decía 3 malas palabras de cada 5. Porque la gente no quería lo otro, más que todo. Bueno, digo que uno tiene que hacerse preguntas. Sí. ¿Cómo es que un modelo así, agresivo, disruptivo, crítico, desanimante, porque, ¿por qué la mayoría de la gente lo votó? Yo creo que ahí está la pregunta central. Uh-huh. Ahora, entonces, digo, cada uno tiene que tener la libertad, porque no es que los buenos están en un lado, los malos están en el otro. La corrupción atraviesa los partidos políticos, total. La inmoralidad, o sea que no están los santos de un lado y los pecadores del otro. Pero sí entendemos que hay momentos de Dios, que no siempre llegamos a ver todas las cosas. A mí me pasó mucho con el Papa Francisco, la mitad de las cosas que se decían de él eran cosas que alguien dijo, que alguien interpretó que él dijo. Por ejemplo, cuando salieron diciendo que él apoyaba el casamiento homosexual y todo eso, tomaron un video donde él dijo, todos tienen derecho a tener un hogar, ¿no? Y estaba el video donde él dice, todos tienen derecho a tener un hogar. El Papa dijo esto. Yo le confronté y le dije, ¿me podrías explicar esto? Y me dice, sí, con todo gusto. Me dice, yo estaba en una conferencia para familias católicas y después que hablé, en un tiempo de preguntas, vino un matrimonio, se acercó al micrófono y dice, Santo Padre, somos católicos apostólicos romanos y nuestro hijo es gay. Y eso trajo una vergüenza muy grande a nuestra casa, una crisis, y estuvimos a punto de decirle que se vaya, porque deshonra a la familia. Y entonces ahí yo le contesté, no te olvides que es tu hijo, lo tenés que amar, y él tiene derecho a tener una familia, pero la familia de papá y de sus papás. Sí, sí. Entonces lo tergiversaron todo. Entonces, en gobiernos, u otro, hay muchas cosas que se dicen, pero no son. Y no son. Y hay otras realidades que están sucediendo. Y entonces uno juzga de acuerdo a lo que ve. Es cierto que yo no recuerdo haber tenido un gobierno tan, no sé si agresivo, o violento, o confrontativo como este. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué surge un gobierno de estas características en nuestra nación? ¿Qué es lo que Dios tendrá? Ahora, imagino yo que si esta postura del presidente y de los demás partidos, pero hablando del presidente porque es la máxima figura gobernante, continúa en el tiempo, también va a tener algún desgaste. Entonces,
Ahora, al mismo tiempo, es un hombre muy sensible. Es un hombre muy sensible y escucha más de lo que uno puede imaginar. Bueno, ¿me dejas que lea algunas cosas? Claro. Esteban nos dice, perdón, pero está diciendo que porque el Papa Francisco lo llamó, Dios le habló. ¿Qué pueden pensar los oyentes sin Cristo? Dice Esteban. Susana Amarillo nos dice el testimonio y de oír la voz de Dios sobre todo. Rosa Vera nos dice, gracias, bendita entrevista, Pastor Pongarrá, son de edificación a mi vida. Otro, la diversidad de la evangelización, Dios los guarde y ayude. ¿Cuántos tienen dones que están sin trabajar para el Señor? Qué bueno. Beatriz Morales, bueno, gracias a todos los que... Se nos está yendo el tiempo, Alejandro. ¿Te puedo decir una cosita chiquitita? Sí. Yo creo que una de las cosas que está pasando bíblicamente es que, mirá lo que pasó con esto de los comedores. Cuando el gobierno, creo que fue el Ministerio de Capital Humano, pidió a las iglesias asieras, sí, iglesias evangélicas, a ver si había comedores, un primer paneo así, relevamiento dio 1.400, 1.500. Yo creo realmente que debe ser más del doble de lo que hay. Pero nunca hicimos una estrategia, algo mancomunado, de decir, bueno, vamos como los bautistas, vamos a abrir comedores, la Siera, vamos a abrir. Nunca hubo fue algo espontáneo, sí, fue algo que surgió. ¿Sabes qué? Cuando vos vas a las Escrituras, te das cuenta que los mayores que han dado cobijo, que han dado cobertura, asistencia en situaciones de indigencia y de pobreza ha sido la iglesia, el pueblo de Dios. Y los mensajes para atender al pobre, Antiguo y Nuevo Testamento, más que ir dirigidos a los gobernantes, están dirigidos al individuo y a las asociaciones, o sea, una congregación, ¿no? Movimientos de personas. Entonces yo creo que también el Señor nos está llamando otra vez a una mayor responsabilidad personal como congregación de atender. Interesante, Jesús no combatió la pobreza. Replicó una parte del Antiguo Testamento y dice, los pobres siempre estarán entre ustedes, tendrán la oportunidad de ayudarlos. Jesús combatió la avaricia. Entonces yo creo que hay un llamado de Dios a una mayor responsabilidad, asumir una mayor responsabilidad como iglesia del Señor en relación a la pobreza, que más que responsabilidad de cualquier Estado, sí, de cualquier país, el que tiene más autoridad, gracia y unción y corazón para asistir en medio de la pobreza es el pueblo de Dios. Bueno, y de hecho yo hoy estuve en un programa de televisión como invitado. Mira. En tu barrio, en Ituzaingó. Mira. Y me preguntaban sobre esto y les explicaba, ¿no? La tarea social de la iglesia no responde a una organización centralizada. Claro. Son resultado de la visión, el deseo de servir de las pequeñas comunidades. Así es. Que en proporción son las que más se están haciendo. Las iglesias grandes hacen, pero en un porcentaje de acuerdo a su presupuesto y a sus ingresos, menor que de las iglesias, que algunas dan 50, 60, 70% a la ayuda social. Y eso es lo que nos está haciendo quedar bien a las iglesias evangélicas. Lo que nos falta ahora es... ¿Y nadie lo planificó? No lo planificó. Y lo que nos falta ahora es, sumando algo que dijiste hace un rato, respaldar eso con una vida de integridad. La gente, antes de conocer el mensaje, quiere conocer al mensajero. Sí. Y dice el profeta, dice, nadie sale a la batalla si la trompeta da sonido incierto. Entonces tenemos que afinar un poco la Te digo trompeta. algo para nuestro ánimo. 30 segundos. Sí. Muchos de los que están en áreas de gobierno, gobernantes, quedan tan impactados cuando visitan una congregación, aunque sea de 2 chapas,
¿viste? Y que cantan desafinado, un grupo de 20, dice, hay algo. Algunos dicen, hay una energía, ustedes tienen una paz, y eso es altamente reconocido por los que están en eminencia. Gracias, Ale, por venir. Una alegría, una alegría. Es un amigo, en estos 20 años de programa, él formó parte, me reemplazó a veces aquí como conductor. Ahora ya es eso muy difícil, es difícil hacerlo venir. Uganda, Mondongo, no sé, todos los países que visita. 78 países. El próximo domingo voy a dar yo el mensaje en la iglesia. Ahora estoy predicando mucho menos que habitualmente, estoy en la etapa de jubilado, ¿no? Cómo tomar sabias decisiones. Qué bien. Es el domingo. Ponelo otra vez eso. A las 11 de la mañana, www.lapuertaabierta.org. Cómo tomar sabias decisiones. Y seguramente mucho para compartir tenés, sí, para enseñarnos. Gracias, Ale. Una alegría. Te quiero mucho. Somos consiervos. Qué privilegio, ¿no? Que tenga una buena noche, un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Que Dios les bendiga.